Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Sara Bluma estalló en celos y Can Yaman quedó acorralado por sus propias decisiones. La pregunta que lo dejó sin palabras fue directa y sin filtros: si todavía amas a Demet Özdemir, ¿por qué me pusiste un anillo en el dedo? Todo comenzó durante una noche aparentemente tranquila en Roma, donde Can Yaman y Sara Bluma llevaban semanas tratando de mantener un bajo perfil tras su compromiso anunciado a través de redes sociales. Sin embargo, un detalle reciente lo cambió todo. Can fue captado mirando viejas fotos en su teléfono, y una de ellas mostraba un momento muy íntimo junto a Demet Özdemir, su excompañera y antigua pareja sentimental. Según una fuente cercana a la pareja, Sara vio la imagen por accidente mientras Can se duchaba. Lo que siguió fue una confrontación intensa. En palabras de la fuente, Sara estaba temblando. No solo era una foto vieja, era la forma en que él la miraba. Esa expresión no era del pasado. Horas más tarde, los gritos se escucharon desde la terraza del lujoso apartamento que comparten en el centro de la ciudad. Vecinos aseguran que Sara lloraba desconsoladamente y decía en voz alta: "No puedes vivir en dos historias a la vez, Can. No soy un reemplazo". En medio de la discusión, Can habría intentado calmarla con un abrazo, pero ella se apartó bruscamente. "Si todavía piensas en ella, ten el valor de decirlo". "Pero no juegues conmigo", gritó Sara antes de quitarse el anillo y colocarlo sobre la mesa con un golpe seco. Lo más impactante es que, según varios testigos, Sara decidió abandonar el apartamento esa misma noche. Cargó 2 maletas en un taxi y se fue sin mirar atrás. Una historia en su cuenta privada de Instagram lo confirmó: una imagen de un anillo sobre una servilleta blanca, acompañada de la frase "la verdad duele, pero libera". Los rumores no tardaron en explotar. Algunos afirman que Can fue visto revisando el perfil de Demet Özdemir esa misma madrugada, mientras que otros sostienen que el actor está viviendo un momento de confusión emocional, dividido entre un amor que no terminó bien y una relación que podría haber comenzado con una mentira. Lo cierto es que la historia ha desatado todo tipo de comentarios en redes sociales. En Twitter, el hashtag #SaraYCan ha sido tendencia, con miles de fans opinando sobre lo sucedido. Mientras algunos respaldan a Sara por su valentía al enfrentar la situación, otros critican a Can por no cerrar por completo su historia con Demet antes de iniciar una nueva. Una fan escribió: "Si Can todavía ama a Demet, debería aclararlo. No se juega con el corazón de alguien que te entrega todo". Otro comentario que se viralizó decía: "Sara no merecía esto. El amor es decisión, no nostalgia". Aún no hay declaraciones oficiales por parte de ninguno de los dos. Can Yaman ha evitado a la prensa, y su equipo de comunicación ha guardado silencio. Por su parte, Sara Bluma ha dejado de seguir a Can en Instagram y ha borrado todas las fotos juntos. Como si fuera poco, en las horas siguientes comenzaron a surgir teorías aún más explosivas: ¿y si Can Yaman nunca había superado realmente su historia con Demet? Unos mensajes filtrados, no confirmados oficialmente, alimentaron aún más las sospechas. Según se comenta en un foro dedicado a celebridades turcas, Can habría escrito recientemente a un viejo amigo: "A veces uno se convence de estar bien, pero hay amores que no mueren. Solo se duermen por un tiempo". Esa frase, atribuida al propio actor, corrió como pólvora entre sus seguidores, especialmente entre aquellos que siempre soñaron con un regreso de Can y Demet. El fandom #Yandem, que había estado en silencio durante meses, volvió a activarse con fuerza, publicando videos, recuerdos de entrevistas antiguas y fragmentos de telenovelas donde ambos compartieron pantalla.
Por otro lado, el silencio de Demet Özdemir tampoco ayudó a calmar las aguas. Aunque no hizo ningún comentario directo, varios medios notaron que dejó un me gusta en una publicación antigua de una fanpage que celebraba su historia con Can. Eso no fue casualidad. Fue una señal, y lo sabemos, escribía un fan con euforia. En medio de toda esta vorágine emocional, Sara Bluma decidió dar una entrevista exclusiva a una revista italiana. En la portada, su rostro serio y la frase contundente, no me arrepiento de haberlo amado, pero merezco una verdad completa. En la entrevista, Sara no menciona directamente a Demet, pero deja entrever que su ruptura no fue solo por una foto. Cuando amas de verdad, lo das todo. Pero si sientes que el corazón de la otra persona no está contigo, entonces no hay nada que hacer. Lo dejas ir. Porque también es amor dejar ir. La respuesta de Can no tardó en llegar, aunque fue más bien ambigua. Durante una conferencia de prensa para promocionar su próximo proyecto cinematográfico, al ser consultado sobre la situación con Sara, respondió, hay momentos en que el pasado golpea con fuerza, aunque no lo busques. Pero nunca he dejado de respetar a nadie. Solo intento entender lo que realmente quiero. Sus palabras, cargadas de ambigüedad, no hicieron más que intensificar la curiosidad mediática. Un periodista insistió, ¿y qué pasa con Demet Özdemir? Sigue presente en su vida. Can, con un gesto serio, solo respondió, algunas personas dejan una huella. Pero eso no significa que puedas volver a caminar por el mismo sendero. Las especulaciones aumentaron aún más cuando, días después, una fuente cercana a Demet afirmó que la actriz había recibido una llamada inesperada de Can. Fue una conversación larga. No fue para volver. Fue para cerrar heridas, o tal vez para abrirlas de nuevo. Las redes volvieron a encenderse. Videos analizando sus entrevistas pasadas, gestos en programas, miradas en premiaciones. Todo se convirtió en material de análisis para los fans, que intentaban descifrar si este triángulo amoroso tendría un nuevo capítulo. Mientras tanto, Sara Bluma ha decidido centrarse en sí misma. Se la ha visto en Milán, retomando proyectos personales y asistiendo a eventos de moda, sin hacer comentarios adicionales. En uno de ellos, al ser preguntada si volvería con Can, respondió con una sonrisa firme, una mujer que aprende a amarse a sí misma no acepta mitades. El futuro de Can Yaman y su vida sentimental sigue siendo una incógnita. ¿Habrá un reencuentro con Demet? ¿O simplemente está atravesando un momento de introspección? ¿Podrá recuperar la confianza de Sara? Por ahora, lo único cierto es que su corazón parece estar dividido entre lo que fue, lo que es y lo que aún no se atreve a enfrentar. ¿Y tú, qué opinas de esta situación? ¿Crees que Can Yaman sigue enamorado de Demet Özdemir? ¿Sara Bluma hizo bien en irse? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades de este triángulo explosivo.